Hoy vamos a hablar sobre una pregunta que se hizo Job. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Para los que toman nota de los versículos, es Job 9:2. La pregunta que hace Job. Es interesante. Job hace 107 preguntas a Dios. Se hace 107 preguntas. Estuve estudiando todo el libro. Son 107 preguntas que Job se hace a él y le hace a Dios. Dios hace 69 preguntas directas a Job. 69. Cuando escuchamos el capítulo 9, versículo 2 de Job, cuando hace esta pregunta, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Si podemos mirar todo el libro, este es un grito desesperado de alguien que está clamando por ayuda. Está clamando porque está en una crisis, una tragedia su vida. Y él se pregunta, ¿cómo puedo llegar a Dios? ¿Cómo puedo encontrarlo? Dice Job 23:3, ¿dónde puedo hallar a Dios? ¿Cómo puedo tener acceso a Él? Necesito un árbitro, dice Job también, alguien que esté en medio entre Dios y yo. Si lo encuentro, necesito a alguien. Y mis hermanos, este ha sido el clamor de todas las almas angustiadas por su pecado a través de la historia. 107 preguntas. La vida de este hombre está llena de preguntas, pero no tiene respuestas. Quiere, busca, anhela respuestas para su alma angustiada este hombre. Suspira porque su corazón anhela descanso. ¿Dónde hallarlo? ¿Dónde? John Bunyan, en su libro El Progreso del Peregrino, los que han leído ese libro o miraron alguna vez la película, la escena es de aquella alma afligida, siempre cargando sobre sus espaldas un costal lleno, de una manera figurativa, toda su carga. Y es impresionante cuando lo miramos en las figuras gráficas de la película, como cuando asciende al monte donde está la cruz, instantáneamente cae toda la carga. Al fin su alma halla descanso. Pedro, Lutero, subiendo las escalinatas famosas de San Pedro, subiendo las escaleras, Lutero, agonizando, se ha martirizado, ha flagelado su cuerpo porque anhela respuestas a su alma angustiada y no puede. Ayunos, flagelación, y cuando va subiendo las escalinatas, en la gracia de Dios, brilla ese pasaje de Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Eso fue lo que transformó la vida de este hombre. ¿Dónde hallarlo? Dice Job. Mis hermanos, cuánto dolor produce el pecado. Muchos no hemos entendido dentro de las iglesias, porque cuando hablamos de pecado, usualmente pensamos que el hombre es borracho, drogadicto, y cuando deja el alcohol, cuando ha dejado eso, su vida ha sido cambiada. O alguien que no practica el alcohol o la droga, pensamos que es un buen creyente. Hermano, no hemos entendido todavía la dimensión del pecado. Eso es solamente fariseísmo. ¿Se recuerdan lo que dijo el fariseo? Yo ayuno. Sí, ¿por qué no lo buscas si gusta en Lucas?
Es solo la introducción esta mañana. Lucas capítulo 18. Para los que no saben esto, por eso estamos tratando de seguir los versículos. Capítulo 18, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Esa es la actitud del fariseo. Tengo una vida moral. Pero ¿qué dijo Cristo en Mateo 5:20? Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, estás condenado. Lo voy a leer, los que lo quieran buscar, está bien, 5, versículo 20 de Mateo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Acabamos de mirar un fariseo con una moral. Bueno, Pablo, que hemos hablado mucho de él, un hombre impecable. Pero no, el pecado es más profundo. Job es un hombre con una vida moral, usted lo lee el capítulo 1. Un hombre apartado del mal, temeroso de Dios. Sacrificio cada día por sus hijos. Era un hombre, un patriarca que amaba y temía a Dios. Pero su pecado estaba allí en lo profundo, arraigado. ¿Dónde hallar respuesta? Toda su desesperación es expresada en los capítulos de Job. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde hallarla? Gálatas responde al alma turbada por su pecado. Gálatas, entonces, capítulo 2. ¿Cuál es la respuesta? Número 1, miremos la respuesta de Dios. Note las frases. La gracia de Cristo, el evangelio de Cristo, la fe de Cristo, la fe de Jesucristo. Son expresiones que encontramos aquí en Gálatas. Esta es la respuesta para este hombre afligido. Gálatas 1:6. Solamente estoy marcando esas frases. 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. El 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 2:17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Cristo, no, ese no es el pasaje. Estaba el capítulo, tenía las notas, lo tenía equivocado, parece, esa frase. Está en un solo versículo, pero ahora no lo encuentro dónde está. Está en el mismo versículo que menciona la fe de Cristo y la fe de Jesucristo. Así, aquí los teólogos me ayudan, ahí lo encuentran, me dicen. Entonces, esta es la respuesta de Dios para cómo se justifica el hombre delante de Dios. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo? Bueno, la gracia de Cristo, el evangelio de Cristo, la fe de Cristo. Todo es Cristo. Solamente Cristo. Ya al capítulo 3, que vamos a entrar, si Dios permite, más adelante, versículo 11, lo escuchamos ahí. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 4 veces este pasaje se repite. Aquí radica la importancia. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. El mismo versículo. El justo por la fe vivirá. Esta es la bendita verdad que liberó a Martín Lutero. Esta es la verdad, cuando tú la conoces, también te va a hacer libre y te va a dar descanso.
Cristo. Solamente Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo con toda esa carga? Ya lo hemos explicado, lo hemos escuchado aquí, solo quiero reafirmar esto. Mi pecado es imputado en Cristo. Su justicia me es imputada a mí. El perfecto Hijo de Dios se hace pecado para que el pecador sea declarado justo. 2 de Corintios 5:21. No me hace justo, me declara, es un término legal, me declara justo, porque usted sabe que no es justo, yo tampoco lo soy, todavía pecamos, pero es un decreto de Dios. Él ha declarado justo porque alguien pagó mi culpa. Ahora soy absuelto, no tengo ninguna deuda delante de Dios. Dios me ha declarado justo. No exige más sacrificio nuestro Dios por el pecado. Si lo hiciera, sería una señal que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Si se exigiera otro sacrificio, sería una señal que Cristo, su sacrificio, no fue suficiente. Vaya a Hebreos 10, vea dos contrastes que encontramos aquí. Hebreos 10. Capítulo 10. Vea primeramente el versículo 1. Hay una frase ahí que quiero hacerles notar. Dice el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, esta es la frase, nunca puede. Note, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Nunca puede. Ahora vaya al capítulo 10, pero ahora más adelante, dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Nota? ¿Contraste? El 1 dice, nunca puede hacer perfectos. El 10:14 dice, hizo perfectos con una sola ofrenda. Vuelva ahí al versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede. La incapacidad de los sacrificios. Debido a ello, a su incapacidad, dice el versículo 5, por lo cual introduce esto. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, hablando de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Cristo se agradó al Padre. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste. No quiere decir que no los quería Dios, porque Él mismo los instituyó. No satisfacían la justicia de Dios. Dice, ni te agradaron. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, anula lo primero, para establecer esto último. ¿Qué es lo que hace ahora nuestro Dios? Note el versículo 10, 12 y 14. Otra vez, una frase que se repite. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. Versículo 12, un solo sacrificio. Verso 14, una sola ofrenda. Único, nada más, Cristo. Y cuando esto se lleva a cabo, dice el verso 18, ya los pecados han sido removidos, ha habido remisión de pecados, dice el 18.
han sido quitados, no hace falta ya ninguna ofrenda más. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso dice el verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora vuelvo otra vez al 1, la misma frase. Nunca puede, y dice el 17, nunca más me acordaré. Nunca puede quitar el pecado, los sacrificios, pero ahora nunca más me acordaré de esos pecados que han sido removidos ya. Eso es la justicia perfecta de Cristo que me fue imputada. Siendo justo, me ha declarado justo. No es que sea justo, pero Él me ha declarado justo. ¿Por qué? Porque me ve por medio de Cristo. Me ve por medio de Cristo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de Job? ¿Cómo se puede justificar el hombre? El Espíritu Santo aquí en Gálatas responde: la gracia de Cristo, el Evangelio de Cristo, la fe de Cristo. ¿Hallaron la fe de Cristo? ¿No la encontraron? 2:16. Andaba lejos entonces. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Gracias. Tenemos teólogos aquí muy buenos. Gracias a Dios por la ayuda. ¿Cuál es la respuesta, Job? La gracia de Cristo, el Evangelio de Cristo, la fe de Cristo, la fe de Jesucristo. Solo Cristo, en otras palabras. Esta es la respuesta al alma afligida. Mientras no entiendas esto y no vayas en verdad a Cristo, no vas a encontrar respuesta a tu alma atribulada, tu corazón cargado, desesperado por el pecado. La respuesta de Dios. Número 2. La justicia o justificación, este es un acto de Dios. Vamos a Gálatas 2:16 precisamente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Excluye Dios a todo y a todos. Nadie puede ser justificado. ¿Por qué? Porque es un acto de Dios. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Job tiene preguntas. Bueno, Dios tiene la respuesta. En Cristo. Ustedes antes, ahora ya no se mira mucho, pero antes había un bumper que lo ponían en el carro, un bumper sticker. Siempre decía, Cristo es la respuesta. Yo siempre me preguntaba, bueno, ¿Cristo es la respuesta? ¿Cuál es la pregunta? Si Él es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Job tiene su pregunta muy importante que hace propia para todo pecador. ¿Cómo? Bueno, nos dice que el hombre, nadie puede justificarse por las obras. Nadie será justificado. Esta es la impotencia y el fracaso de la religión del pecador. Quiere ser bueno para hallar el favor de Dios. Quiere portarse bien. Le decimos, ven a Cristo. ¿Y qué dice? Déjame, voy a componer mi vida primero. Es lo que yo oigo de la gente. Voy a arreglar mi vida. Tengo unos asuntos que tengo que arreglar primero y después. Bueno, puedes arreglar todos tus asuntos que quieras, pero todavía sigues igual delante de los ojos de Dios. Tienes que venir tal como estás. Porque esto es un acto de Dios, no es tuyo. Te desprendes de ti, tienes que buscar la ayuda fuera de ti, porque tú no puedes por tus obras, no puedes por tu religión, tienes que buscar la ayuda fuera de ti.
Y esto solamente es Dios, es un acto de Él. La justificación es el acto por medio del cual Dios declara justo al pecador que cree en Cristo. Esto es lo que hace nuestro Dios. Este es un acto, no es un proceso. El problema de la religión y los que no han entendido esta doctrina lo miran como un proceso. Es un acto. Ningún cristiano es más justificado que otro. Mira, si fuera un proceso, sería por obras. Voy poco a poco creciendo, ya no hago cosas que hacía, ahora hago cosas que antes no hacía. Es un proceso, voy a llegar a un punto en el cual voy a ser justificado. Pero Gálatas nos dice que nadie puede justificarse. Esto es un acto de Dios. Entonces, esto, como es un acto de Él, es una transacción instantánea e inmediata entre Dios y el pecador que cree en Cristo. Si la justificación fuera por medio de las obras, entonces sí sería un proceso gradual, poco a poco. Pero si tú pones tu fe en Cristo hoy mismo Dios te declara justo. No es un proceso. Eso ya es la santificación, que es después. Pero el decreto de Dios es cuando pones tu fe en Cristo, automáticamente te declara justo, porque Dios está mirando a su Hijo que murió por ti. Es inmediato, no es un proceso. Mira Romanos 8:33, ahí no hay ninguna duda, está muy especificado que es un acto de Dios. 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La pregunta, ¿quién? Dios es el que justifica. ¿Ves que es un acto de Dios? Él es quien lo hace. Tienes que despojarte de toda cosa tuya, porque es algo que Dios opera. Dios es el que justifica. Mira, no es el resultado del carácter o de las obras del hombre. No tiene que ver nada en esto. Si no lo entiendes, pues tienes que tomar toda la responsabilidad para buscar respuestas a tu pregunta como Job. Por eso aquí en Gálatas 2, versículo 20, las palabras que se usan ahí están en tiempo presente. Ya no vivo yo, tiene el 20, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, estoy. No estaré, estoy, tiempo presente. Estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Él vive, o vive Cristo en mí, tiempo presente. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo le está explicando a Pedro cómo el hombre se justifica. Porque ya miramos eso. Pedro está batallando. Cree en Cristo, pero quiere la religiosidad, la circuncisión, la ceremonia. Y Pablo dice, no, tú y yo somos judíos y no podemos vivir como tales. ¿Por qué obligas al gentil que se convierta o que practique toda la ceremonia? No hay memoria de mi pecado ante Dios. Leíamos en Romanos 10:17. No hay. Fue cancelada toda acusación en mi contra. Es un acto de Dios. Cuando pueda iluminar tu entendimiento el Espíritu Santo, vas a disfrutar de esa salvación tan grande, porque tienes que entenderlo. No tiene que ver absolutamente tu moral. Esta es una obra soberana de Dios. Él cancela todo. Lo voy a leer en la versión de las Américas. Busca Colosenses, por ahí en tu Biblia. Me gusta la frase que usa. Colosenses. Capítulo 2, versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados
¿Cuántos pecados dicen? Todos los delitos o pecados. No hay ninguno que quedó sin cubrir por la sangre de Cristo. 14. Habiendo cancelado el documento de deuda. Escucha, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio y lo clavó en la cruz. Cancelado. Toda la deuda que tenías fue cancelada. 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, lo mismo que Pablo va a decir en Gálatas 6, de hoy en adelante nadie me cause molestia. Dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o a bebida o en cuanto a día de fiesta o a luna nueva o día de reposo. Si hablas con los sabatistas, ahí diles que lean Colosenses ahí. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, que nadie te quite el deleite. Dice, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Mi hermano, está cancelada la deuda. Dios te decretó justo. Es un acto de Él, no te olvides. Pero luego te miras a ti y dices, pero ¿cómo? ¿Soy malo? Pues sí, eres malo. ¿Quién lo niega eso? Eres malo. Por eso es un acto de Dios, no es tuyo. ¿Puedes entender eso? No es tuyo. Es un decreto de Dios, obra de Dios, te ha declarado justo. Gloria a Dios por eso. Mientras no puedas entender esto, no vas a disfrutar esa salvación tan grande que Él te ha dado. Es imposible, porque siempre nos estamos justificando. Hermano, pero ¿quién puede disolver o anular mi justificación si es un acto de Dios? ¿Quién puede disolverlo? Nadie. Por eso Romanos 8, lo que cantábamos, todas las circunstancias adversas que te sucedan, no te separan del amor de Dios. Contribuyen, dice, trabajan para bien tuyo porque amas a Dios, porque Él te llamó, te escogió. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Bueno, hemos visto la respuesta de Dios. Este es un acto de Dios. Por último, ¿cuáles son las personas que justifica Dios? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los requisitos para que tú seas justificado si aún no lo eres en esta mañana? Bueno, Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificados, ¿estás buscando? ¿Andas en tu búsqueda? Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Quiénes? ¿Cuáles son las personas que justifica Dios? El verso 17 dice, cuando somos hallados o encontrados pecadores. Hay un libro que escribió Spurgeon que se llama Solo por Gracia. Un librito pequeño. No sé si ahora lo publican. Lo leí hace
tiempo y lo regalé. En México lo mandé. Algunos no comprendían esta doctrina. En ese libro me gustó, no se me olvida la frase que usaba el hermano en ese libreto, donde dice: el candidato para ser justificado solo tiene que llenar un requisito. Tiene que ser un impío. Y cuando usted lo mira esto en Romanos 4, busque por favor ahí. Esta es la razón por la cual la mayoría de los incrédulos no son justificados, es porque no quieren admitir que son pecadores. Es la razón. No son tan malos, no son tan buenos, pero no son tan malos. Capítulo 4. Si lo tiene. Versículo 4 en adelante. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Tienes que admitir que eres un impío. Su fe a ese le es contada por justicia. Como también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras, porque ya miramos su incapacidad, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Mira, si tú has experimentado el perdón, eres bienaventurado, dichoso. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta es la gran bendición. Las únicas personas que Dios puede justificar son aquellos que admiten que son impíos, para que Dios pueda justificarlos. Sí, esta es la razón por la cual muchos incrédulos no experimentan esto, porque no quieren admitir que son impíos. Dígale a alguien que no conoce de Cristo. Bueno, hasta algunos de aquí de nosotros. ¿Le dices a alguien que es eso? Y se te va a enojar. Bueno, pues es lo que somos. Eso es lo que somos. Y tú dices: bueno, pues yo no hago mal, ahora me porto bien. ¿Qué tanto haces de bien? Bueno, exteriormente estás como los fariseos. No tomas, no fumas, no andas casado cometiendo adulterio, joven, no andas en fornicación según tú. Pero cuando Dios te examina por su palabra, dice que eres un mentiroso, un blasfemo, un adúltero, un fornicario. Y tú dices: pero ¿cómo si yo vengo a la iglesia? Pues déjame examinarte con la palabra. ¿No has tenido un pensamiento mal con las mujeres, hombre? ¿Tienes que doblar la cabeza? Sí, Señor. ¿Has mentido? Hijo, hija, tu padre, a tu madre, tu esposo, tu esposa, ¿has ocultado? Es un mentiroso. ¿Has hecho todo lo que Dios te encomienda en su palabra? No. ¿Has administrado bien el tiempo que Dios te da? ¿Has contribuido con tus bienes materiales para la causa de Dios como debes de hacerlo? No, eres un ladrón entonces. ¿Quieres que sigamos con la lista? Porque tú estás solo mirando el exterior, pero Dios dice que mira tu corazón. Dios mira lo que tenemos cada uno dentro de nosotros. Tú luchas con el pecado, yo lucho con el pecado, pero eso es una señal de que estoy buscando agradar a Dios, porque lucho. Los impíos no tienen conflicto con el pecado, practican porque les gusta, pero tú cuando
cometes pecado, piensas, te duele, porque ofendes a tu Dios. Por lo tanto, mi hermano, admite, si aún tú que vienes aquí regularmente no has tenido esta experiencia, ¿por qué no admites que eres un impío delante de los ojos de Dios? No te ofendas. Son las únicas personas que Dios puede justificar. Mira lo que dice Mateo 9. Son las únicas personas. 9, versículo 9. Si lo tienes por ahí. 9:9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Gente que no era digna de que Cristo tuviera comunión con ellos, según los religiosos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, que se creen los fariseos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mientras no admitas tu condición de impío delante de Dios, no eres candidato para ser justificado por Él. Ese es el primer paso. Deja ya de justificar y mirar tu buena conducta. Ve lo que Dios dice. Lucas 18, voy a leer el último pasaje que tenemos aquí. Lucas 18, versículo 9 también. A unos que confiaban en sí mismos, ojalá no haya algunos de esos que confían en sí mismos como justos. Te crees justo, te crees bueno y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, un pecador, un impío el publicano. El fariseo puesto en pie oraba, mira, no a Dios, oraba consigo mismo. De esta manera, vino a reportarse con Dios el sábado. Dios, mira, aquí estoy. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ah, qué bueno soy, no soy como los demás. Ellos son ladrones, injustos, adúlteros. Bueno, ni aún como este publicano. Mira lo que yo hago, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Oiga, este es un hombre ejemplar, ¿eh? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. La oración de este hombre. Os digo, dice Cristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y al que se humilla será enaltecido. Mi amigo, mi hermano, si estás aquí, no has pasado por esta experiencia, admite que eres un impío y Dios puede y quiere justificarte. Son los únicos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre, dice el sermón de Cristo. Ellos son los que hallarán misericordia. Bienaventurado el que admite su pecado. Bienaventurado el impío, el pecador, el enfermo, el injusto. Porque ese va a hallar gracia delante de Dios. ¿Por qué no inclinas tu rostro un momento? Quisiera orar en esta hora. Un momento, inclina tu rostro ahí en tu lugar. Y quiero preguntarte, ya que estás en esa posición de oración,
Si aún no has experimentado esto, estás bajo condenación. Tú que estás aquí todavía no conoces a Cristo. Como lo hemos presentado hoy, lo hemos visto a través de su palabra. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Ya hemos mirado la respuesta que Dios nos presenta. Si tú estás aquí en esta hora y no lo has hecho, ahí en tu lugar estás. Habla con Dios. Y si después de que has escuchado este mensaje, el Espíritu de Dios ha hablado a ti, después del servicio, puedes hablar conmigo. En la oficina podemos hablar para aclarar sobre tu salvación. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Esa respuesta de tu patriarca, Señor, esas preguntas, Señor, todas sus preguntas, todas nuestras preguntas encuentran su respuesta en Cristo. Señor, que el tema de esta mañana haya traído convicción, Padre, y que los que están aquí han escuchado. Dios mío, tengas misericordia en esta obra de gracia en sus corazones, Padre. Bendito eres, nuestro Dios, por esta hora, por tu palabra. Que seas glorificado y exaltado en el nombre de Cristo.